que Espada de Honor le está dando una estocada decisiva a las FARC y al ELN, que el Plan Corazón Verde está desarticulando las bandas criminales como las conocemos y que estamos teniendo unos avances en seguridad ciudadana como tal vez no se habían visto de manera sostenida, y al mismo tiempo que tenemos unos grandes retos en seguridad hacia adelante. Pero para que todo eso sea posible, para que avancemos de esa manera, para que los resultados que se han dado se alcancen, por supuesto, lo dije con mucha convicción, con absoluto entusiasmo y con conocimiento de causa. Eso depende de esos hombres y mujeres desconocidos, soldados, policías que están allá al frente, haciendo historia para el país. Pero para que ellos estén allá, hay todo un grupo de gente, todo un esfuerzo en materia logística, en materia de adquisiciones, en materia de educación, en materia de bienestar, en materia de seguridad jurídica, en materia de infraestructura, en todo tipo de actividades, por decirlo de alguna manera, que contribuyen institucionalmente a que tengamos esas Fuerzas Armadas que, como ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, hoy tenemos las Fuerzas Armadas más fuertes que nunca. Para que eso sea posible, hay un grupo de personas en el Ministerio de Defensa, representados hoy por la viceministra Quintero, el viceministro Bedoya, el viceministro Pérez, la secretaria Rodríguez, secretaria de Gabinete y el secretario general Neira, que de una u otra manera ellos con sus equipos precisamente contribuyen a todos esos elementos que he explicado y descrito anteriormente. El sector defensa tiene 19 empresas, cerca de 25 billones de pesos que ejecuta como presupuesto. Tiene dentro de sí un grupo empresarial que es uno de los 10 grupos económicos más importantes del país. Tiene un sistema de salud que llega a casi 1.600.000 personas. Es más grande que los sistemas de salud de varios países en América Latina. Tiene 480.000 hombres y mujeres uniformados, cerca de 200.000 personas que están pensionadas y alrededor de 20.000 personas civiles que forman parte de las empresas o que forman parte de las fuerzas militares. En últimas, aquí estamos hablando del ministerio más grande que tiene el país y de tal vez la institución más grande que tiene el país, y no dudo en decir que tal vez una de las más grandes de América Latina. De ese tamaño y de esa proporción es lo que estamos hablando, y por lo mismo se requiere gerenciar el sector defensa con visión de futuro, con vocación de mediano y largo plazo, pero al mismo tiempo con mucha efectividad para poder administrar problemas complejos, problemas administrativos muy difíciles y al mismo tiempo asegurarse que tenemos una fuerza militar y de policía equipada, dotada, formada, entrenada y de una u otra manera con sus derechos laborales en efecto que deben ser cumplidos. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa debe coordinar con los demás ministerios, con el sector privado, con los gobiernos nacionales y locales, con el país en general, para en efecto lograr o hacer de la seguridad un producto más efectivo, porque ya lo hemos dicho, la seguridad no depende solamente de las Fuerzas Armadas, depende de un trabajo coordinado, interagencial en el país en general, y por supuesto también que el bienestar de nuestros hombres y mujeres de la fuerza pública depende de una interacción efectiva con el Congreso de la República, con las altas cortes, con el Ministerio Público, con el sector privado que esté dispuesto e interesado en atender eso que merecen nuestros héroes, las viudas, los huérfanos, los heridos que ha dejado como víctimas del terrorismo y de los violentos este esfuerzo de nuestra fuerza pública. Por eso me siento muy contento de presentar al equipo que me acompaña permanentemente y a través de ellos a un equipo extendido de directores, de gerentes, en fin, grupo de personas muy grande que todos los días está trabajando para bien
del sector defensa, para bien de la seguridad del país, para bien de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Voy a hacer en esta fase una serie de preguntas y lo que espero es que los viceministros y secretarios puedan contarnos cuáles son los avances específicos en estos 2 años en cada uno de los temas y al mismo tiempo qué más vamos a hacer para seguir avanzando de la manera como lo venimos haciendo. Yo le preguntaría al viceministro Bedoya 2 preguntas para que pueda de una vez desplegar parte de los temas que son propios de su portafolio. 1, ¿cómo nos está yendo en materia de cooperación en América Latina y a nivel mundial? ¿Cuál es el papel que hoy Colombia juega en América Latina, en Sudamérica, en materia de contribución a los esfuerzos de seguridad? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué estamos haciendo para seguir garantizando el estricto cumplimiento de los derechos humanos, de la Constitución y de una u otra manera seguir siendo tal vez uno de los países más avanzados en el mundo en materia de derecho internacional humanitario? Gracias, ministro. Muy buenas tardes para todos y para todas. En primer lugar, permítame hacer un reconocimiento a mi equipo de colaboradores, que algunos están aquí y otros están en sus diferentes lugares de trabajo. Ministro, en el tema de cooperación, la diplomacia por la seguridad, que es la estrategia que usted ha concebido para proyectar internacionalmente al sector defensa, ha venido teniendo unos resultados importantes. Desde que usted es ministro de Defensa a la fecha, hemos ya entrenado a más de 8.900 integrantes de fuerzas militares y de policía de más de 45 países a nivel global. Y nuestra estrategia se ha sustentado en una proyección de lo regional, pensando en el vecindario, con los planes binacionales de frontera, donde somos unos simples facilitadores para la labor que realiza la Fuerza Pública Colombiana. Vamos al nivel regional, en los contextos, por ejemplo, el de UNASUR y lo que proyectamos en Centroamérica. Vamos a lo hemisférico, donde trabajamos en el marco de la Organización de Estados Americanos, en lo que tiene que ver con la Junta Interamericana de Defensa y la reunión de ministros de Seguridad Pública de las Américas, y nos trasladamos a lo global, donde trabajamos también con las Naciones Unidas, con organizaciones multilaterales como la OTAN, con la Unión Europea y con otros países en muchos lugares del mundo, en el continente asiático, por supuesto, y en el continente africano, donde brindamos cooperación. Ministro, la cooperación que brindamos va en diferentes frentes, en el tema de la delincuencia organizada transnacional, en el tema de la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el problema mundial de las drogas, y un aspecto que es fundamental y que gracias a la experiencia de nuestros hombres y mujeres en uniforme a lo largo de tantos años hemos podido proyectar, y es el fortalecimiento de las instituciones militares y policiales para que los países no dependan de la cooperación que les den, sino que puedan contribuir con su esfuerzo fiscal, con sus decisiones de carácter político, a construir instituciones que son sólidas, que no tienen problemas de corrupción y que son efectivas a la hora, por supuesto, de brindarle seguridad a sus ciudadanos. Caso específico merece especial mención, como es la alianza estratégica que tenemos con países como Estados Unidos, con Canadá, con el Reino Unido, con Francia y con España y, por supuesto, con Israel, donde hemos venido desarrollando un esquema de cooperación que beneficia nuestras labores de inteligencia, que beneficia a otros países, como los planes de acción que estructuramos con los Estados Unidos y con Canadá, que hoy tienen como países recipientes a 4 países centroamericanos, entre los 2 con más de 50 actividades en los frentes que he mencionado anteriormente y que ya se proyectan actividades para el año 2014. En el caso de los Estados Unidos, con quien vamos a brindar cooperación en 6 países, más de 152 actividades, y en el caso de Canadá más de 73 actividades. Nos venimos proyectando a nivel regional y hemos sido recientemente elegidos como la presidencia pro tempore del Consejo de Defensa Suramericano de UNASUR, un aspecto muy importante en la región para continuar extendiendo nuestros puentes de cooperación, nuestros puentes de buena vecindad y de buenas relaciones, no solamente con nuestros países fronterizos, sino también con los países integrantes de la Unión Suramericana de Naciones. Y en el caso de la OTAN, recientemente usted firmó hace un par de meses allá en Bruselas, en los cuarteles generales de la OTAN y en SHAPE, un acuerdo de intercambio y seguridad de la información, que es el primer paso en esa relación de largo plazo con la OTAN, que promete proyectar la interoperabilidad de nuestras fuerzas,
que promete proyectar las lecciones aprendidas en más de 50 años de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado y que también nos permitirá aprender muchas lecciones de todas las intervenciones que ha realizado la OTAN a nivel mundial. La Unión Europea, por su parte, nos ha pedido que desarrollemos un marco legal que también llevaremos al Congreso una vez esté acordado con ellos, como lo fue el caso de la OTAN, para proyectar nuestra cooperación en asuntos tan sensibles hoy en los países o en los lugares del mundo donde la Unión Europea tiene intereses, como el Cuerno de África, en el tema de narcotráfico, en el tema de piratería, en el tema de extorsión. Y por supuesto, ese esfuerzo que realizan nuestras fuerzas militares y nuestra policía en el caso centroamericano, en la lucha contra las drogas y todo ese aprendizaje que le hemos brindado a estos países en materia de interdicción marítima, de interdicción aérea, de operaciones especiales, de operaciones nocturnas y todo ese gran portafolio que hemos venido desarrollando. Y sin duda alguna en esa proyección del futuro de nuestras fuerzas con las Naciones Unidas hemos venido discutiendo cuál puede ser una mayor participación hacia el futuro de nuestro país en las operaciones de mantenimiento de paz. De tal manera que no solamente nos preocupamos, como lo hacen nuestros soldados y nuestros policías, por la seguridad de los colombianos, por la seguridad del vecindario, por la seguridad del hemisferio, sino también por la seguridad global. Y eso lo que permite, señor ministro, es proyectar esa diplomacia por la seguridad que usted concibió en el mes de septiembre del año 2011. Y esto va de la mano también con el tema de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Para uno como colombiano y como viceministro es muy satisfactorio ver cómo países vecinos piden colaboración en la aplicación del DIH a nuestras fuerzas militares. Hemos venido desarrollando también una gran cantidad de elementos de la mano de las fuerzas para contribuir no solamente en materia de doctrina, sino también en materia de entrenamiento a ese perfeccionamiento en el comportamiento de nuestros hombres y mujeres en uniforme en el desarrollo de sus operaciones. Es así como en el año 2011 pasamos de tener 80 asesores jurídicos operacionales, quienes son aquellos asesores que acompañan y asesoran, por supuesto, a los comandantes en el planeamiento, la ejecución y la evaluación de las operaciones militares. Pasamos de 80 en el año 2011 a 171 en la actualidad. En el caso de la atención a las comunidades vulnerables, específicamente las comunidades indígenas, afrodescendientes, todo el tema de la política de derechos sexuales reproductivos y de cero tolerancia contra la violencia sexual. Hemos generado a lo largo de los años, desde el 2009, que había 62, a la fecha tenemos 181 oficiales de enlace en las diferentes unidades de nuestras fuerzas militares. Pasamos de tener 20 a 25 batallones de entrenamiento en todo lo que hace referencia a este comportamiento y al pleno respeto por los derechos humanos. Y en el caso de las pistas de entrenamiento en los derechos humanos, que yo no conozco ningún país que las tenga, hoy tenemos 122 pistas de entrenamiento en todo el país para continuar con esa garantía de que nuestros hombres y mujeres en uniforme son totalmente respetuosos de los derechos humanos. Eso ha valido unos resultados que saltan a la vista. Usted lo mencionaba en el panel de la mañana, como el informe de Naciones Unidas del año 2012 dice con toda claridad que no hay ninguna evidencia ni ninguna queja por un mal llamado falso positivo por parte de nuestras fuerzas militares. A finales de este año vamos a tener en la ciudad de Cartagena la realización del SUIRMO, que es un escenario muy importante para la Cruz Roja Internacional. Es la primera vez que se hace en Latinoamérica, donde 70 oficiales de diferentes países se juntan a discutir todo lo que tiene que ver con las reglas de encuentro en materia del derecho operacional. Y por supuesto, también continuamos haciéndole seguimiento de la mano de nuestras unidades tácticas a los autos de la Corte Constitucional, los planes de salvaguarda para las comunidades indígenas, facilitar el retorno de las víctimas a sus predios despojados por la violencia en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el otorgamiento de más de 12.737 libretas militares para integrantes de comunidades indígenas. Y podría seguir, ministro, pero esto es simplemente un pequeño resumen de lo que los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares y de policía, con una definición desde el punto de vista político y estratégico por usted y por el alto mando militar y policial, ha venido implementando ese compromiso indiscutible e indeclinable con el pleno respeto por los derechos humanos y por el DIH en el marco de nuestras operaciones. Bueno, muchas gracias, viceministro. Queda claro que tenemos todo un esfuerzo de diplomacia para la seguridad, que venimos haciendo ejercicios con nuestras Fuerzas Armadas de carácter internacional que las están dejando en el estándar más alto, con un nivel de reconocimiento muy grande y con una presencia
significativa. No hay lugar en el mundo donde vayamos que de una u otra manera no se quiera conocer la experiencia de nuestras Fuerzas Armadas en esa lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen transnacional en general. Y en materia de derechos humanos, la legitimidad es un factor central en este tiempo. Yo vengo insistiendo en que producimos resultados extraordinarios, caen cabecillas, caen miembros de las estructuras criminales de todo orden, se desmovilizan miles de ellos, se capturan, pero todo esto en un marco de absoluto respeto por la Constitución y la ley, incluso algunos dicen, de hacernos la vida más difícil, como debe ser, a la hora de estar alineados con el Estado de Derecho. Y en eso seguimos avanzando y seguimos buscando formas para que esa experiencia que venimos alcanzando también se conozca en otros lugares.